Bienvenidos a nuestro podcast, un espacio que busca darle voz y foro a los pacientes que todos los días enfrentan una enfermedad, que requieren oxígeno y que a través de esta terapia están resolviendo su día a día. Y el día de hoy me acompaña Gildardo de la Rosa, un paciente con fibrosis que probablemente sea una secuela de un post-COVID y que desde hace 5 años está utilizando el servicio de oxigenoterapia. Vamos a conocer su historia, los retos que enfrenta todos los días y que enfrentó para recibir su terapia y cómo esto le está cambiando o no la vida. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a empezar por el principio. Háblanos un poco de ti, Gildardo, bienvenido. Hola, buenos días. Pues soy originario de Puebla, resido allá, en San Andrés Cholula, que es uno de los municipios anexos a Puebla. Ahí, en el domicilio donde habito, fue donde me atendieron mis hijos de COVID. Eso fue en el 2020 para el 21. Ya literalmente a 5 años ya de esto. Me fue muy mal. Todo inició originalmente un 12 de diciembre, aparentemente con una comida sin importancia, en una fiesta de la Virgencita de Guadalupe. Ahí todo el mundo convivíamos normal, sin tener ningún otro antecedente, pero para el día 17 empezó la crisis y para el día 24, 25, para la Navidad, literalmente ya no la contaba. Fue para cuando me llevaron por parte de Infra un concentrador de 5 litros, me lo pusieron a todo volumen y fue como empecé a recuperar la vida, porque llegué a saturar 34. De saturación en el oxímetro. Sí, ya. Oye, Gildardo, y me gustaría, ya nos hiciste un breve resumen de cómo fue, pero me regresaría yo al principio. ¿Cómo te diste cuenta que algo no estaba bien en tu respiración? O sea, el 12 te fuiste a una comida, para el día 15 empiezas con algunos síntomas. ¿Cuáles fueron esos síntomas? ¿Cómo te diste cuenta? Me empezó a doler muchísimo aquí en la cabeza. Exactamente, yo como gorrita de obispo. Uh-huh. Le digo a mi hijo, el menor, por favor acompáñame a ver a la médica. Entre que tenía trabajo y todo, fuimos el día 19, ya me sentía yo más mal, el cuerpo ya me empezaba ya a sentir como títere descansando. Eran unos dolores horribles, era terrible los síntomas. Fuimos a ver a la médica y me dice, ¿sabes qué? No te puedo hacer nada hasta que no tenga yo los análisis. Me hacen los análisis y se confirma que estaba yo contaminado de COVID. ¿Cómo recibiste ese diagnóstico? ¿Qué te puedo decir? Creo que tú lo sabes. Algo de lo que sí te puedo mencionar, ya haciendo resumen aparentemente, fue que de mis 60 compañeros que tuve en mi vida laboral, ¿cuántos crees que viven? ¿La mitad? Fueron 60. Quedamos en este momento 22. Ok. Entonces, cuando recibes la noticia, fue algo escalofriante. Sí, porque ya en ese momento ya por lo menos iban 5, que ya se habían encaminado para el otro mundo. Entonces, a mí, sí, sinceramente, me dio bastante miedo. Y sobre todo, que empiezas a perder tu suministro de oxígeno y empiezas a respirar como si estuvieras muy, muy, muy sofocado. Pero incluso sofocado, pues jalas aire. Pero aquí ya por la fibrosis ya no había modo de expansión. Ya se quedaban a lo poquito que podían abrir los pulmones y pues ya te imaginarás. Gildardo, y antes de llegar a la oxigenoterapia, porque vemos que hay un periodo de tiempo entre que empiezas a estar mal y a poner el oxígeno. ¿Tuviste alguna medicación, algún tratamiento alternativo o alópata? Sí, de las locuras que hice,
entre que me recetaron muchísimos medicamentos, se me ocurrió ocupar un medicamento alternativo que en ese momento se conoció por dióxido de cloro. Okay. Lo único que hice fue lavarme el estómago, blanquearlo, porque los síntomas, al contrario, en lugar de haberme mejorado, me fue antes de la oxigenoterapia. Esto fue unos 5 días antes. Me fue peor. Entonces, no es recomendable utilizar medicamentos que no están prescritos. Sí pudiese existir a lo mejor alguna terapia alternativa, pero con ese momento que tuve, lo mejor es no jugarle la vida en ese sentido. Y yo creo que se complicaron varias cosas, porque hasta donde yo sé, tú eres diabético, eres hipertenso, tienes por ahí alguna cardiopatía. Eso yo creo que a tus médicos les debe de haber dado mucho temor, porque con COVID y estas enfermedades, pues yo creo que eras un paciente muy lábil. Realmente yo no me atendí en hospital, o no me atendieron en hospital. Mis hijos procuraron mantenerme en casa, con un montón de medicamentos, obviamente particulares porque no existían en el sector salud. Eran inyecciones, eran un montón de pastillas, incluso hay medicamento, no me acuerdo cómo se llama, que se pone aquí en el ombligo y que al terminar arde como si te inyectaras alcohol puro. Es horrible. Toda esa parte ya quedó atrás, está superada, pero sí, definitivo, la oxigenoterapia es lo mejor que se puede hacer en este momento y evitas recaídas o enfermedades posteriores. Gildardo, me gustaría que nos comentaras cómo fue el adaptar o el ir iniciando con la terapia de oxígeno en tu día a día. Te dicen, vas a empezar a utilizar. ¿Cuáles fueron los primeros retos? ¿Cómo fue que lo empezaste a usar? ¿Y cuáles fueron tus experiencias? De las experiencias es una muy horrible. Tú no sientes cuando empiezas a dejar de oxigenarte, a desaturar. Yo no sentía. Yo simplemente me sentía muy cansado, me sentía muy débil, pero pues yo lo atribuía simplemente a la enfermedad, síntomas de enfermedad. Más cuando llegué a tener 34 de oxigenación, fue cuando ya realmente hasta mis hijos se dieron cuenta que algo faltaba. La médico tratante fue cuando me recetó el oxígeno a 5 litros por 24 horas. Conforme fue avanzando mi sanación, pues me lo fueron acortando. Pero ahí tuve un error personal. Cuando tenía yo todavía el oxígeno a 8 horas, pues se supone no tenía yo que hacer todavía nada, sino simplemente estar en reposo. Se me ocurrió salir, me quité el oxígeno, me quité las puntas, y ahí te voy, mundo, otra vez. Que me salgo a caminar aproximadamente 2 calles, regresé, casi por descuido, otra vez con una desaturación horrible. Me conecté el oxígeno y fue como logré, pues, darme cuenta que una necedad personal pudo tener consecuencias fatales, porque la médico me dice, ajá, ¿y si te desmayabas o te caías ahí muerto? Pero esa parte ya pasó. Ahora puedo dar una muy buena experiencia. A lo largo de tu tratamiento, ¿qué retos te encontraste? ¿Cuáles fueron las primeras dudas que tuviste y cuáles fueron las primeras resoluciones que tuviste con el tratamiento y con el oxígeno? Miedo al oxígeno no le tuve, porque sabía yo que era mi forma de volver a, si se le puede llamar en mis términos, volver a inflar mis pulmones, volver a tener forma de que todo mi organismo circulara bien. Pues fue como yo sí acepté en forma inmediata, sin miedo,
el oxígeno. Yo lo que quería preservar era mi vida. No tuve miedo en decir pónganme oxígeno. Tal vez si hubiese sido si así me pusieron infinidad de medicamentos, imagínate con algo más natural que es el oxígeno. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde el diagnóstico y durante todo este tiempo que has tenido oxígeno? Bastante ha cambiado. Originalmente caminaba yo, no te imaginas, llegué a caminar simplemente por descanso hasta 12 kilómetros. Sí, de verdad, 12 kilómetros en 2 horas y minutos. Ya regresaba yo a la casa sudando y todo. Ahora, si acaso, camino 3, 4, porque sí, ya, a pesar de la oxigenación, que el daño pulmonar está hecho. Lo entiendo, y debe de ser algo muy difícil, ¿no? A enfrentarse a una realidad antes y después. Pero, sin embargo, te das cuenta que, bueno, estás vivo, como dices en la cuenta, estamos vivos y ha mejorado tu calidad de vida. Sí, la calidad de vida definitivo se mejoró. Ahorita están, regulándome la cantidad. Incluso me van a dar ya lo del SAOS, porque también a raíz de un accidente hace muchos años, para no variar en moto, me fracturé el esternón. Ok, pues ya estamos resolviendo también, me imagino. Vamos que por el segundo tema. Perfecto. Cuando te recomendaron la oxigenoterapia, ¿cómo reaccionaste al principio? Me dices, ¿lo viste como un salvavidas? La verdad, sí. Pensando, sinceramente, que a lo mejor no me tocaba, yo sí ya estaba viendo para arriba y dije, ahí te voy, San Pedro. Pero no me dio miedo. Al contrario, cuando llegó el oxígeno, hijo, conéctalo, pónmelo porque si no me voy. La médico prescribe, o sea, espera los estudios y diagnostica COVID. Y en ese momento, con la evidencia de que estabas desaturando, te dice requieres oxígeno. Así es. ¿Cómo fue ese contacto y cómo fue por qué decidiste o cómo fue que llegaste con Infra? Coméntanos de ese contacto. Mira, afortunadamente, pues he tenido de alguna forma información de ustedes a lo largo de la vida. Y pues mi único recurso en ese momento eran mis hijos y decirles, ¿sabes qué? Ahora sí que consigue el oxígeno como puedas. ¿Por qué? Porque todos los tanques estaban ocupados con medio mundo, los concentradores igual. Esto lo pedimos un 25 de diciembre. O sea, ahí te doy la fecha con la que ustedes como empresa tienen la responsabilidad de atender al paciente. ¿Y lo logramos? Sí. No me lo entregaron el 25, porque ese momento se hizo la llamada. Para el 26, mi hijo el menor fue por el concentrador, tempranito fue, me lo lleva a la casa, lo conectamos, me lo ponen de acuerdo a las indicaciones a 5 litros y empecé a vivir. ¿Qué cambios notaste en tu día a día? La médica fue bajando la dosis, fue bajando las horas. Hoy en tu día a día, podrías decir, un día con oxígeno, un día sin oxígeno, ¿cuál es la diferencia? Un día sin oxígeno implica que me esté yo durmiendo, estoy más aletargado. Siempre he sido activo, me bajan la pila, me pongo el oxígeno y en automático hago lo que quieran. Eso es. ¿Fue difícil? ¿Ha sido difícil? ¿O fue al principio difícil? Conforme fue avanzando, ya lo has hecho un hábito contigo. No, ya se vuelve un hábito. Al principio, pues te ponen las puntas nasales. Dices, me va a resecar, me va a dar carraspera, me va a dar de todo. Porque siempre hay esos mitos con las personas adultas mayores. Que nos ponen el oxígeno y es porque ya casi estás al borde de la tumba. No es cierto. Al contrario, te llega a dar mejor calidad de vida. Una pregunta que me gustaría hacerte, porque nosotros como médicos prescribimos oxígeno, le decimos al paciente 20 horas al día. ¿Cómo es dormir con oxígeno? Los primeros días se siente uno muy raro, muy extraño,
porque no estás acostumbrado a las puntas, las avientas, te las quitas, pero cuando sientes que te falta el aire, luego otra vez te la vuelves a poner. Realmente eso que te costará 2, 3 días, tal vez adaptarte, de ahí se vuelve algo cotidiano. Si hoy le pudieras dar un consejo a una persona que estuviera en tus mismas circunstancias, ¿qué le dirías para que pudiera ser más sencilla su aceptación y su adaptación al servicio de oxígeno? Algo de lo que aprendí en ese momento fue que era desde el primer minuto de que me diagnosticaron esa enfermedad, era haber tenido el oxígeno. Si hubiese tenido mis pulmones con toda la oxigenación como se debía, el daño pulmonar sí hubiese existido, pero hubiese sido menor. Y eso ya lo vi con un neumólogo, con una alergóloga, con varios especialistas. ¿Cómo ha sido el servicio que te ha brindado Inframédica? Bastante bien. ¿Sí? ¿Lo recomendarías? Perfectamente. Y a quien quiera utilizar oxigenoterapia, que no le dé miedo, que realmente lo puedan ocupar. No mata, al contrario, revive. ¿Cómo te ha tratado el personal de Inframédica? No tengo quejas contra ellos. Vamos bastante bien. El suministro, nada más obviamente, es entregar mis recetas mensualmente y hasta ahí vamos bien hasta este momento. ¿Realizas algún terapia de rehabilitación, algunas sesiones de rehabilitación? ¿Cómo te han funcionado? Terapias de rehabilitación se han hecho en el hospital. Sí me han servido, pero definitivo, termino muy cansado. Lo que necesito es pues mi oxígeno y con eso voy bien. Para finalizar, Gildardo, me gustaría nada más que nos dieras algunos consejos prácticos para que la gente que va a utilizar oxigenoterapia no los pierda de vista. 3 consejos que tú le dirías en tu día a día que el paciente con oxigenoterapia no debe perder. El barboteador, el agua que se debe utilizar es el agua que vende Infra. No usen agua de la llave, tiene muchas sales y tapa el filtrito. Okay. Y hay que estarlo destapando o llevarlo directamente a la empresa, que eso es una carguita. La segunda, utilizar conforme se los diga el médico. No pueden utilizar ni más ni menos la cantidad de oxígeno que prescriba el doctor. Y pues la tercera es que yo sí estoy totalmente de acuerdo en que a los pacientes que de alguna forma tenemos daño pulmonar, pues nos puedan prescribir el oxígeno con oportunidad. El neumólogo, el cardiólogo, el médico que nos vaya a atender, debe de prescribirlo con oportunidad. No ya que va uno con 50 de saturación, porque eso sí sería mortal y el daño es permanente. A ver, entonces, aprovechando esa pregunta, me voy a extender a una respuesta que, a ver, entonces tú le dirías al paciente que ve, que percibe en él síntomas de ahogo, de tos, de dolor de pecho, que no le ande dando vueltas, que vaya al médico porque la oportunidad puede marcar la diferencia. Háblanos de eso. Claro que sí, por supuesto. Esto no nada más se ve con los que fuman, sino con la gente sedentaria, la que no hace ningún tipo de ejercicio. Los que son totalmente oficina, que son la gente que, pero que me di cuenta que son los que más se fueron de este mundo durante COVID. Entonces, si ya tienes una tosecita permanente de más de, un mes, y no se te quita, y tienes falta de oxigenación, te sofocas al subir las escaleras, es necesario que veas ya a un especialista y que te diga, sí, te falta oxígeno, y que te lo prescriban, con oportunidad. Y la otra parte muy importante, ¿no? Respetar las indicaciones del médico, que no le subamos ni le bajemos, ¿no? Sí. El uso del oxímetro, ¿qué me puedes decir del uso? ¿Es importante o no es importante el uso del oxímetro? Por supuesto que sí. Ahí fue donde se dieron cuenta, ese aparatito tan sencillo que se ve. Antes de COVID, únicamente lo utilizaban las enfermeras y de vez en cuando. A partir de COVID, todos los médicos, lo primero que hacen, hasta en consulta de medicina familiar, lo primero que hacen es checarte con oxímetro
cómo vas, porque tu presión puede estar estable, pero tu oxigenación puede estar baja. Perfecto. Bueno, pues la verdad fue una entrevista y un conocer tu experiencia de vida muy satisfactorio, Gildardo. Yo te doy las gracias por esta oportunidad de conversar contigo, de conocer tu historia. Y a mí sí me gustaría terminar, como hemos escuchado el día de hoy, de voz de Gildardo, un paciente con fibrosis de además de 5 años, que tiene algunas otras enfermedades, pero que usa oxigenoterapia, nos dice y nos menciona la oportunidad y la prontitud con la que el paciente busque la atención del médico, es lo que nosotros damos cuenta que nos puede cambiar la vida de los pacientes. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Recuerden que no están solos. Infra está cerca de ustedes y trataremos todos los días de estar lo más pronto posible con ustedes en cuanto ustedes tengan el requerimiento de oxígeno. Informarse, seguir las indicaciones médicas es clave para respirar mejor y vivir con más energía. Ya vimos el ejemplo de Gildardo, que con un tratamiento adecuado puede llevar su enfermedad con la mayor calidad de vida posible. Yo soy el doctor Guillermo Peña y como siempre les recuerdo, el único responsable de tu salud es tu médico. Gracias, Gildardo.